If this video teaches you something new, if it makes you rethink what you thought you knew about European history, eres what in need from you. Hit that like button, drop a comment, subscribe if you haven't already. We're building something here, a community that doesn't settle for surface level history. No fluff, no filler, juste decisions, de battles ante consequences that change the everything. Let me ask you something. How long does it take for an empire to collapse? Years, decades, centuries of slow decay? What if it told you it took 6 weeks? 6 weeks for one of Europe's great powers to go from arrogant confidence to total humiliation. 6 weeks for an emperor to lose his throne, his army, and his dignity in front of the entire world. 6 weeks for Germany to be born and France to descend into chaos that would shape the next 70 years of European bloodshed. This is the story of the Franco-Prussian War, the war that almost nobody says coming, the war where Prussia doesn't just defeat France, they annihilated them. They capture Napoleon III himself on the battlefield. They march into Paris. They crown a German emperor inside the Eye of Mirrors at Versailles, the most sacred symbol of French glory, and they humiliate France so completely that the French will spend the next half century dreaming of revenge. This isn't ancient history. This is 1870, the modern world, railways and telegraphs and industrial warfare, and it all starts with a piece of bite so obvious, so transparent, that France swallows it anyway. Before we dive into exactly how Prussia engineered one of history's most complete military victories, let's go back to where it is really begins. Not in 1870, in 1866, 4 years earlier, Prussia just finished destroying Austria in the Austro-Prussian War. 7 weeks, that's all it took. Prussia smashed the Austrian Empire so fast that the rest of Europe is still trying to figure out what happened. The secret railways, breech-loading rifles, a general staff that plans everything down to the last train schedule, and on a man pulling the strings, Otto von Bismarck. Bismarck is not a general, is not even a soldier, is the minister-president of Prussia and is the most dangerous political mind in Europe. His goal is simple, unite Germany under Prussian leadership. The problem, Austria won't allow it. So Bismarck provokes a war, wins it in 7 weeks, and kicks Austria out of German affairs forever. But that's only step one. Step 2 is France. France is the problem. France has been the dominant continental power for 2 centuries. French culture, French language, French military prestige. Napoleon Bonaparte conquered most of Europe. His nephew Napoleon III now sits on the French throne and thinks is living in his uncle's shadow. He thinks France is still the military superpower it was in 1800. Es double wrong, but it doesn't know it yet. Bismarck knows something Napoleon III doesn't. France is rotten inside. The French army looks impressive on paper. Hundreds of thousands of men, veteran soldiers who fought in Crimea, Italy, Mexico, but the system is a mess. No unified command, no modern logistics. Officers with their commissions. Promotion is about politics, not competence. The French have an advantage. A rifle cayette chasse pot. It's better than the Prussian needle gun, longer range more accurate, but on a good rifle doesn't win wars. Systems win wars. And Prussia has the best system in the world. It is what Bismarck understands. If I can unite Germany, en edge to give the southern German states, Bavaria, Württemberg, Baden, a reason to join Prussia. Teire Catholic, teire suspicious of Protestant Prussia. They won't join willingly. But if France threatens them, if France looks like the aggressor, they have no choice. So Bismarck needs France to start the war. And needs Napoleon III to look like the villain, and the king knows exactly how to do it. Spain needs a king. The Spanish throne is empty after a revolution kicked out Queen Isabella. Several candidates are floating around Europe. One of them is Prince Leopold of Hohenzollern-Sigmaringen, is Catholic, is distantly related to the Prussian royal family, and Bismarck quietly encourages him to accept the Spanish crown. This is the bite. If a Prussian prince becomes king of Spain, France will be surrounded, Hohenzollern to the north in Prussia. Hohenzollern to the south in Spain. Napoleon III can't allow it. It's a strategic nightmare. So France panics. The French foreign minister, the Duc de Gramont, makes a speech. Says France will not tolerate a Prussian on the Spanish throne. Says France will take action if necessary.
It's a treat, a public treat, and it's exactly what Bismarck wants. Leopold withdraws his candidacy. Problem solved, rigged? No, France doesn't stop. Napoleon III presured bis with Eugenie ante war party in Paris once more, wants a guarantee. A promise that no en sojourn will ever seek the Spanish throne again. Sensis ambassador Count Benedetti, totes paton of ems, where King Wilhelm of Prussia is taking the waters. Benedetti approaches the king, makes the demand. Wilhelm is polite, refuses. Is not going to give a binding guarantee about submitting that might never happen. Et is Benedetti te matteris closed. Ten sends a telegram to Bismarck in Berlin describing the conversation. Tems telegram. Bismarck reads it and says his opportunity. Edits the telegram not much. Just know, makes it sound like Wilhelm insulted Benedetti, like taking dismissed the French ambassador Rudelli contemptuously, ten releases it to the press, but the French and German newspapers print it. In Paris it reads like a slap in the face. In Berlin it reads like French arrogance. Public opinion in both countries explodes. In France the war party goes wild. The newspapers crean for revenge. Crowds march in the streets chanting to Berlin. Napoleon III knows the army isn't ready. His war minister Marshal Leboeuf assures him everything is fine. We are ready, Leboeuf says, down to the last gaiter button. Italy, the French army is a disaster. Reserves aren't mobilized. Supplies aren't distributed. Nobody knows where anything is, but Napoleon III is trapped. If he backs down now, ox weak. His regime might fall, so attaques te bite. On Julin in 1870, France declares war on Prussia. Bismarck just got exactly what he wanted. France looks like the aggressor. Te southern German states honor their treaties and mobilize alongside Prussia. Germany is united at last for the war, and France is about to learn what modern warfare looks like. Eres the thing about Prussia. They have been preparing for this war for years. The Prussian General Staff, led by Helmut von Moltke, planned everything. Moltke is a genius. Skiet methodical, obsessed with railways and logistics. Knows that modern war is about speed. Get your armies to the front faster than the enemy. Concentrate your forces before they can react. Destroy them in detail. Prussia has the best railway network in Europe. They have detailed mobilization schedules. Every regiment knows exactly which train to board, which route to attack, which station to arrive at. Within TWOX, Prussia puts 475,000 men on the French border, organized, supplied, ready to fight. France tries to do the same, and it's chaos. French reservists show up at mobilization centers and find no officers, no weapons, no supplies. Units are scattered across the country. Nobody knows where the supply depots are. Regiments arrive at the front without ammunition. Artillery batteries arrive without horses. Some units don't have maps. The French plan is to invade southern Germany, knock out the major German states, split the Prussian alliance. It's a good plan, but they can't execute it. With the time the French are ready to move, it's too late. The Prussians are already across the border. Moltke doesn't invade with one army. He invades with three. The first army under Karl von Steinmetz, the second army under Prince Friedrich Karl, the third army under Crown Prince Friedrich Wilhelm. Three separate forces, moving on parallel routes, staying close enough to support each other but far enough apart that the French can't pin them down at once. It's brilliant. The French don't know where to concentrate. With the time they figure out where on a Prussian army is, another one is hitting them from a different direction. The first major battle happens on August 4th at Wissembourg. A French division under General Abel Douai is dug in near the border. The Prussians attack with overwhelming numbers. Douai is killed in the first hour. His men think hard, but they outnumbered 3 to 1. With the end of the day, the French are retreating. First blood to Prussia. TWO days later, August 6th, the Battle of Spicheren. French forces under General Charles Frossard hold a strong position on the Spicheren heights. The Prussians attack fields straight into French rifle fire. The chassepot rifles tear them apart. Prussian infantry fall in waves. For hours it looks like the French might hold, but the Prussians just kept coming. More regiments, more artillery. They flank the French positions. They bring up heavy guns. By nightfall, the French are retreating again. Spicheren is a Prussian victory, but it's costly. The French fought well. They just couldn't hold. Same day, August 6th, another battle 70 miles south. The Battle of Frostwillerwort.
Tison is big hair. Marshal Patrice de MacMahon commands the French forces. Around 45,000 men. The Prussians under Crown Prince Friedrich Wilhelm have more tante wisetat. MacMahon doesn't want to fight ere. His position is bad, but is ordered to hold. So he holds. The Prussians attack at dawn. French artillery and rifle fire stop the first assaults cold. Prussian cavalry, the famous de H. ad hussars, charge the French lines. It's magnificent, it's also suicide. The chassepot rifles cut them down. Horses and men pile up in front of the French positions. For a few hours the French hold, but the Prussians have too many men, too many guns. They work around the flanks. They bring up artillery and pound the French positions into rubble. By mid-afternoon, MacMahon's army is disintegrating. The French retreat turns into a rout. Thousands are captured. MacMahon's army is shattered. 3 battles, 3 French defeats. In 6 days, Napoleon III is at the front nominally commanding the army of the Reine, but a sick Bladderstones, a Cambarelli sit on a horse, is in constant pain, dosed with opium, is not making decisions, nobody is. The French command structure is paralyzed. Generals don't know who's in charge. Orders contradict each other, units march in circles. The French army is falling apart and the war is barely a week old. The Prussians don't let up. Moltke's plan is working perfectly. The 3 armies are converging, driving the French back toward the fortress city of Metz. If the Prussians can trap the French at Metz, they can destroy the main French field army in one blow. Marshal Achille Bazaine commands the largest French force, the army of the Reine. Around 175,000 men. Bazaine is a capable soldier. He fought in Crimea, Italy, Mexico. Es brave, but is also cautious political and doesn't trust Napoleon III. When the Emperor finally gives up field command and returns to Paris, Bazaine becomes the senior commander. He decides to fall back to Metz, regroup and wait for reinforcements. Bad decision. The Prussians are faster. On August 14th, Prussian cavalry scouts spot Bazaine's army marching west, turning to break out before the Prussian net closes. The Prussians attack immediately. The Battle of Colombino-Vigi. It's a meeting engagement, both sides stumbling into each other. The fighting is brutal. The French hold barely, but they lost thousands of men. More importantly, they lost time. By August 16, the Prussians have Bazaine partially surrounded. TWO more battles in TWO dies. Bionville march la tour on August 16. Gravelotte signed privat on August 18. Both are bloodbaths. At Bionville, a single Prussian cavalry brigade, the Brandenburg cuirassiers, charges directly into French infantry and artillery to buy time for Prussian reinforcements. It's a suicide mission. The French guns tear them to pieces. Out of 800 men, only 100 make it back. But the charge works. The Prussians hold the road. Bazaine's escape route is cut. TWO dies later Gravelotte. The biggest battle of the war so far. Around TWO 150,000 men on both sides. The Prussians attack French positions along a Ridgeline. The French are dug in and they have the chassepot. For hours Prussian infantry assault to fill into Wittering fire. The casualties are horrific. At Saint-Privat, the Prussian Guard Corps attacks in parade ground formation, marching across open fields toward French trenches. It's slaughter. Entire battalions are wiped out in minutes. The Guard loses 8,000 men in a few hours, but the Prussians don't retreat. They bring up artillery, TWO 100 guns. They hammer the French positions until the trenches are unrecognizable. By next fall, the French are pushing back, not routed, not broken. But pushing back, Bazaine orders a retreat into Metz, and that's the end. The Prussians surround Metz. 175,000 French soldiers, the core of the French army, are trapped inside a fortress. They're not defeated, they're not destroyed, but they're locked up out of the war. Bazaine will sit in Metz for TWO months, doing nothing, while France collapses around him. This is where the war should end. France's main army is besieged. The Prussians control a term France. Paris is vulnerable, but Napoleon III makes on a last desperate move. He orders Marshal MacMahon, whose army was beaten at war but still exists, to march north and relieve Bazaine. It's madness. MacMahon knows it. His army is under strength, demoralized, poorly supplied, but the Emperor insists, the government insists, so MacMahon marches. The Prussians know exactly where he is going.
Molke redirects TW entire armies te tirdan fort to intercept MacMahon, te move faster tante French, te cut off MacMahon's route, vite end of August MacMahon realises es being dead, et Triesto change direction march back toward Paris, to late. The Prussians are already in front of him. On August 30, the Prussians catch MacMahon's rearguard at Beaumont. It's a massacre. The French are surprised, disorganized. Thousands are killed or captured in a few hours. MacMahon's army is falling apart. He orders a retreat to the fortress town of Sedan near the Belgian border. It's the worst possible choice. Sedan sits in a valley surrounded by ice. The Meuse River runs through it. There is only one good road out. Tactically, it's a dead trap, but MacMahon is out of options. His men are exhausted, starving, demoralized. En ets a place to rest, regroup, so fights back to Sedan, the Prussians follow. With the evening of August 31st, the Prussian third and fourth armies, around 140,000 men, are positioned on the surrounding Sedan. They have MacMahon's army, about 120,000 men, completely surrounded. MacMahon doesn't realize it yet. It thinks se estime. It thinks se can break out in the morning. SW wrong. On the morning of September 1st, 1870, the Prussians attack. Prussian artillery on the east opens fire at dawn, TW100 guns. They have perfect fields of fire into the valley, chase rain down on French positions. French artillery tries to respond, but they firing field into the sun. They can't see the Prussian batteries. The French guns are silenced within an hour. MacMahon orders a breakout to the west toward Messieres. French infantry advance in columns, turning to force a gap. Prussian rifle fire stops them cold. The French te regriega again, and again. A very assault is thrown back. By mid-morning, it's clear the breakout isn't working. Then MacMahon is wounded. A shell fragment hits him in the hip. Escarried of the field. Command passes to General Auguste Ducrot. Ducrot immediately orders a retreat back into Sedan. Nobody takes the units still attacking. The French army is now turning to advance and retreat at the same time. It's chaos. Napoleon III is in Sedan, is not commanding, is barely conscious do pedon pankillers. But estere, and they can say what's happening. The valley is a killing field. Prussian shells are landing everywhere. French soldiers are packed into the town, shoulder to shoulder, with nowhere to go. Cavalry charges are ordered, desperate attempts to break the Prussian lines. They fail. The charges are magnificent, doomed. Cuirassiers imbreas plates ride straight into massed rifle fire. Horses and men collapse in apse. By afternoon, it's over. The French army is trapped, shattered, out of ammunition. 20,000 dead or wounded. The Prussians are preparing a final assault to storm the town. It will be a massacre. Napoleon III makes the only decision he can. He orders a white flag raised. The firing stops. The next morning, September 2nd, Napoleon III rides out of Sedan in an open carriage to meet King Wilhelm of Prussia. The Emperor of France surrenders himself and his entire army. 104,000 men. 83,000 are taken prisoner. It's the largest capitulation in European history up to that point. The Second French Empire ends in a valley in eastern France surrounded by Prussian guns. When news reaches Paris, the city explodes. The government falls. A republic is declared. Napoleon III is finished. The Prussians march him into captivity in Germany. Ell eventually ve released and exiled to England, where he a broken man 3 years later. But that's later. Rich now, France is leaderless, the army is gone, and the Prussians are marching on Paris. Here's the thing. The war isn't over. France won't surrender. The new Republican government, the government of national defense, boasts of it on. They call up a very able-bodied man. They form new armies ragtag, poorly trained butuge. Paris is fortified. The siege begins in September. It lasts 4 months. Inside Paris, the city starves. The Prussians don't storm the walls. They don't have it. They just wait. Food runs out. Horses are eaten. Rats are eaten. So animals are eaten. People burn furniture to stay warm. The Prussians shell the city sporadically, just to remind Paris their still there. French forces outside the city, the army of the Loire, the army of the north, the regriega to break the siege, the attack again and again, teire beaten a very time. The Prussians are too well organized, too well supplied. The French armies are brave, desperate, but teire not know.
In Januari 1871 Paris surrenders, the war is over, France is humiliated, but the real humiliation is still coming. On Januari 1871 while Paris is starving, the German princes gather in the Age of Mirrors at Versailles, the palace of Louis XIV, the symbol of French glory. And they proclaim Wilhelm as Kaiser of the German Empire. Germany is born in the most sacred French space. It's a calculated insult. Bismarck plans it that way. The Treaty of Frankfurt is signed in May. France loses Alsace and most of Lorraine. Germany takes the provinces, the Iron and Coal, the factories. France stop an indemnity, 5 billion francs. Prussian troops will occupy parts of France until it's paid. The French pay it off in 3 years, faster than anyone expects, just to get the Prussians out. But the damage is done. France will never forget this. The loss of Alsace-Lorraine becomes a national wound. A very French child grows up staring at maps with the lost provinces marked in black. Think of it always, speak of it never. That's the motto. France will spend the next 40 years preparing for revenge. When World War I starts in 1914, it's not really about an assassinated archduke. It's about Sedan. It's about the Eye of Mirrors. It's about France wanting its dignity back. And when the war finally ends in 1918, where does France force Germany to sign the surrender? In the Eye of Mirrors at Versailles, on the exact same spot where Germany was proclaimed in 1871, France gets its revenge. But that treaty, the Treaty of Versailles, humiliates Germany so badly that it creates the conditions for World War II. The direct line runs from Sedan to Versailles to the trenches to Hitler. On humiliation leads to another, and Europe drowns in blood for 70 years. But let's go back to 1870. How did this happen? How did France, the great military power, had crusade so completely in 6 weeks? It wasn't the soldiers. French soldiers fought hard. At Spicheren, at Gravelotte, at Sedan, they stood and fought against impossible odds. The chassepot rifle was genuinely better than the Prussian needle gun. French artillery was decent. French cavalry was brave to the point of suicidal. The soldiers weren't the problem. The system was the problem. France had no unified command. Generals operated independently, often at cross purposes. There was no general staff coordinating movements. Logistics were a hockey. Units showed up without supplies, without ammunition, without orders. The French fought bravely, but they fought blind, disorganized, always on a step behind. Prussia had the opposite. The Prussian general staff was the most advanced military organization in the world. They planned everything, a very trained schedule, a very supply depot, a very contingency, molt que didn't micromanage, gave his generals objectives and let them figure out how to achieve them, march divided, fict united. That was the doctrine, 3 armies moving independently, converging on the battlefield at the rigged moment. It worked perfectly, and terror-wise, the Prussians understood something nobody else did yet. In modern war, logistics is everything. Get your troops to the battlefield faster and you win. Prussia had 6 railway lines running to the French border. France had one. That's the war rigged there. Prussia could concentrate 400,000 men in the WX. France couldn't match that. With the time the French were ready to fight, the Prussians were already winning. 10 teres leadership. Moltke was a genius, calm, methodical, always thinking 3 moves ahead. Napoleon III was sick, indecisive, trapped by his own legend. Bazaine was competent but passive. MacMahon was brave but unlucky. The French generals weren't bad, they just weren't good enough. And in war, that's the same as being bad, but here's the real lesson. Wars are fought before the first shot is fired. Prussia won the Franco-Prussian War in the decade before it started. They built the railways, they reformed the army, they created the general staff, they studied previous wars and learned. France did none of that. France relied on glory, on the memory of Napoleon Bonaparte, on the idea that French soldiers were inherently superior. They weren't, and when reality it hard. Sedan isn't just a battle, it's a symbol. It's what happens when you stop innovating, when you believe your own propaganda, when you think past glory guarantees future success. France thought it was the dominant power. Prussia proved otherwise, in 6 weeks, with ruthless efficiency, and the consequences hecho for generations.
Germany is born as a unified militaristic state. France becomes a republic nursing a grudge. The balance of power in Europe shifts overnight. Britain watches nervously. Russia recalculates. Austria-Hungary fails treatened. The alliance stat will lead to World War on start forming rigged ere in the aftermath of Sedan. Bazaine eventually surrenders Metz in October after sitting inside the fortress doing nothing for TWO months. 175,000 men march into captivity. Bazaine is later court-martialed for cowardice and treason. Es convicted, sentenced to death, 10 exiled, e 10 in obscurity. MacMahon survives Sedan. He becomes president of the new French Republic, serving from 1873 to 1879. But is haunted by Sedan for the rest of his life. Moltke becomes a legend, the architect of German unification. He serves as chief of the General Staff until 1888. His methods are studied by every military in the world. The Schlieffenplan, Germany's strategy for World War I, is based on Moltke's principles: fast mobilization, encirclement, decisive battle. Bismarck becomes the Iron Chancellor. Unifies Germany, balances the European powers for TWO decades, and retires in 1890. But even can't prevent the long-term consequences of his masterpiece. The Germany creates is too powerful, too militaristic, too hungry. It upsets the balance, and Europe never recovers. As for Napoleon III, he lives in exile in England. A 10 in 1873, broken, forgotten. The Bonapartist dream dies with him. France is a republic again permanently. The empire is over, but the memory of Sedan lives on. It's taught in French schools as a national tragedy. It's commemorated every year. The lost provinces of Alsace-Lorraine are never forgotten. When World War I starts, French soldiers march as to wit on egoal, revenge. They had it at a cost of 1 million dead, and even then the cycle doesn't end. Historias feu ironies sharper tantis. Bismarck unites Germany to make it strong. But in doing so, he creates a power so dangerous that the rest of Europe has no choice but to unite against it. The very success of 1870 plants the seeds of 1914 and 1939. Germany wins so completely that it guarantees its own future destruction. That's the legacy of Sedan, a victory so total it becomes a curse. If this story moved you, if it changed you's European history, eres what in it from you, it that like a button. Drop a comment telling me what you think. Subscribe if you want more stories like this. No fluff, no filler, just the facts, the battles and the empires that rise and fall, where a building something ere, a place where a story is told the way it should be, unfiltered, unflinching, real. Thanks for watching. Y sé yo in the next one. Prusia destruye Francia, Napoleón III capturado, el imperio cae de la noche a la mañana. Si este video te enseña algo nuevo, si te hace replantearte lo que creías saber sobre la historia europea, esto es lo que necesito de ti. Dale a me gusta, deja un comentario, suscríbete si aún no lo has hecho. Estamos construyendo algo aquí, una comunidad que no se conforma con la historia superficial, sin tonterías, sin relleno, solo las decisiones, las batallas y las consecuencias que lo cambiaron todo. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tarda un imperio en derrumbarse? Años, décadas, siglos de lenta decadencia, y si te dijera que tardó 6 semanas para que una de las grandes potencias europeas pasara de la arrogancia a la humillación total. 6 semanas para que un emperador perdiera su trono, su ejército y su dignidad ante el mundo entero. 6 semanas para que naciera Alemania y Francia se sumiera en el caos que marcaría los siguientes 70 años de derramamiento de sangre en Europa. Esta es la historia de la guerra franco-prusiana, la guerra que casi nadie prevé, la guerra en la que Prusia no solo derrota a Francia, la aniquila, captura al mismísimo Napoleón III en el campo de batalla, marcha sobre París. Corona a un emperador alemán en el Salón de los Espejos de Versalles, el símbolo más sagrado de la gloria francesa, y humilla a Francia de tal manera que los franceses pasarán el siguiente medio siglo soñando con venganza. Esto no es historia antigua. Esto es 1870, el mundo moderno. Ferrocarriles, telégrafos y guerra industrial. Y todo empieza con un cebo tan obvio, tan transparente, que Francia lo traga de todos modos. Antes de profundizar en cómo Prusia logró una de las victorias militares más completas de la historia, retrocedamos al punto de partida, no en 1870, en 1866.
4 años antes, Prusia acababa de destruir a Austria en la guerra austro-prusiana, 7 semanas. Eso fue todo lo que necesitó. Prusia destruyó el imperio austríaco tan rápido que el resto de Europa aún intenta descifrar qué sucedió. El secreto, ferrocarriles, fusiles de retrocarga. Un Estado Mayor que lo planifica todo hasta el último horario de trenes. Y un hombre al mando, Otto von Bismarck. Bismarck no es un general, ni siquiera es un soldado. Es el ministro presidente de Prusia y la mente política más peligrosa de Europa. Su objetivo es simple, unificar Alemania bajo el liderazgo prusiano. El problema, Austria no lo permitirá, así que Bismarck provoca una guerra, la gana en 7 semanas y expulsa a Austria de los asuntos alemanes para siempre. Pero ese es solo el primer paso. El segundo paso es Francia. Francia es el problema. Francia ha sido la potencia continental dominante durante 2 siglos. Cultura francesa, idioma francés, prestigio militar francés. Napoleón Bonaparte conquistó la mayor parte de Europa. Su sobrino, Napoleón III, ahora ocupa el trono francés y cree vivir a la sombra de su tío. Cree que Francia sigue siendo la superpotencia militar que fue en 1800. Se equivoca, pero aún no lo sabe. Bismarck sabe algo que Napoleón III desconoce. Francia está podrida por dentro. El ejército francés impresiona sobre el papel. Cientos de miles de hombres. Soldados veteranos que lucharon en Crimea, Italia, México, pero el sistema es un desastre, no hay un mando unificado, no hay logística moderna, los oficiales compran sus comisiones, los ascensos son cuestión de política, no de competencia, los franceses tienen una ventaja, un fusil llamado chassepot. Es mejor que el cañón de agujas prusiano, mayor alcance, más precisión, pero un buen fusil no gana guerras, los sistemas ganan guerras, y Prusia tiene el mejor sistema del mundo. Esto es lo que Bismarck entiende. Si logra unificar Alemania, necesita darles a los estados del sur de Alemania, Baviera, Württemberg y Baden, una razón para unirse a Prusia. Son católicos, desconfían de la Prusia protestante, no se unirán voluntariamente. Pero si Francia los amenaza, si Francia parece el agresor, no tendrán otra opción. Así que Bismarck necesita que Francia inicie la guerra, necesita que Napoleón III parezca el villano, y sabe exactamente cómo hacerlo. España necesita un rey. El trono español está vacío tras una revolución que expulsó a la reina Isabel. Varios candidatos rondan por Europa. Uno de ellos es el príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Es católico y tiene un parentesco lejano con la familia real prusiana, y Bismarck lo anima discretamente a aceptar la corona española. Este es el cebo. Si un príncipe prusiano se convierte en rey de España, Francia estará rodeada. Los Hohenzollern al norte de Prusia, los Hohenzollern al sur de España. Napoleón III no puede permitirlo. Es una pesadilla estratégica, así que Francia entra en pánico. El ministro de Asuntos Exteriores francés, el duque de Gramont, pronuncia un discurso. Afirma que Francia no tolerará a un prusiano en el trono español. Asegura que Francia tomará medidas si es necesario. Es una amenaza pública, y es exactamente lo que Bismarck quiere. Leopoldo retira su candidatura. Problema resuelto, ¿verdad? No, Francia no se detiene. Napoleón III, presionado por su esposa Eugenia y el partido belicista en París, quiere más, quiere una garantía, una promesa de que ningún Hohenzollern volverá a aspirar al trono español. Envía a su embajador, el conde Benedetti, a la ciudad balnearia de Ems, donde el rey Guillermo I de Prusia está tomando aguas. Benedetti se dirige al rey y le plantea la exigencia. Guillermo es cortés, se niega. No va a dar una garantía vinculante sobre algo que podría no ocurrir nunca. Le dice a Benedetti que el asunto está zanjado. Luego envía un telegrama a Bismarck en Berlín describiendo la conversación. El telegrama a Ems. Bismarck lo lee y ve su oportunidad. Edita el telegrama, no mucho. Lo justo, lo hace parecer como si Guillermo hubiera insultado a Benedetti, como si el rey hubiera despedido al embajador francés con rudeza y desprecio. Luego lo publica. Tanto los periódicos franceses como los alemanes lo publican. En París suena como una bofetada. En Berlín como la arrogancia francesa. La opinión pública de ambos países estalla. En Francia la guerra se descontrola. Los periódicos claman venganza. Multitudes marchan por las calles coreando a Berlín. Napoleón III sabe que el ejército no está listo. Su ministro de guerra, el mariscal Leboeuf, le asegura que todo está bien.
Estamos listos, dice Leboeuf, hasta el último botón de la polaina. Es mentira. El ejército francés es un desastre. No se movilizan las reservas, no se distribuyen los suministros. Nadie sabe dónde está nada, pero Napoleón III está atrapado. Si cede ahora parecerá débil. Su régimen podría caer. Así que muerde el anzuelo. El 19 de julio de 1870, Francia declara la guerra a Prusia. Bismarck consiguió justo lo que quería. Francia parece el agresor. Los estados del sur de Alemania cumplen sus tratados y se movilizan junto a Prusia. Alemania está unida, al menos para la guerra. Y Francia está a punto de aprender cómo es la guerra moderna. La cuestión con Prusia es que llevan años preparándose para esta guerra. El Estado Mayor prusiano, liderado por el Helmut von Moltke, lo planeó todo. Moltke es un genio. Es discreto, metódico y está obsesionado con los ferrocarriles y la logística. Sabe que la guerra moderna se basa en la velocidad. Lleva tus ejércitos al frente más rápido que el enemigo. Concentra tus fuerzas antes de que puedan reaccionar. Destrúyelos en detalle. Prusia cuenta con la mejor red ferroviaria de Europa. Cuentan con horarios de movilización detallados. Cada regimiento sabe exactamente qué tren tomar, qué ruta tomar y a qué estación llegar. En 2 semanas, Prusia despliega 475.000 hombres en la frontera francesa. Organizados, abastecidos, listos para el combate. Francia intenta hacer lo mismo, y es un caos. Los reservistas franceses se presentan en los centros de movilización y no encuentran oficiales, armas ni suministros. Las unidades están dispersas por todo el país. Nadie sabe dónde están los depósitos de suministros. Los regimientos llegan al frente sin municiones, las baterías de artillería llegan sin caballos, algunas unidades no tienen mapas. El plan francés es invadir el sur de Alemania, aniquilar a los estados alemanes más pequeños y dividir la alianza prusiana. Es un buen plan, pero no pueden ejecutarlo. Para cuando los franceses están listos para avanzar, ya es demasiado tarde. Los prusianos ya han cruzado la frontera. Moltke no invade con un solo ejército, invade con 3. El primer ejército al mando de Karl von Steinmetz, el segundo ejército al mando del príncipe Federico Carlos. El tercer ejército al mando del príncipe heredero Federico Guillermo. 3 fuerzas separadas, moviéndose por rutas paralelas, manteniéndose lo suficientemente cerca como para apoyarse mutuamente, pero lo suficientemente separadas como para que los franceses no puedan acorralarlos a todos a la vez. Es brillante. Los franceses no saben dónde concentrarse. Para cuando descubren la presencia de un ejército prusiano, otro los ataca desde una dirección diferente. La primera gran batalla tuvo lugar el 4 de agosto en Wissembourg. Una división francesa al mando del general Abel Douai se atrincheró cerca de la frontera. Los prusianos atacaron con una fuerza abrumadora. Douai murió en la primera hora. Sus hombres lucharon con fiereza, pero los superaban en número 3-1. Al final del día, los franceses se retiraban. Primera sangre para Prusia. 2 días después, el 6 de agosto, se libra la batalla de Spicheren. Las fuerzas francesas al mando del general Charles Frossard mantienen una posición sólida en las alturas de Spicheren. Los prusianos atacan cuesta arriba directamente contra el fuego de los fusileros franceses. Los fusiles Chassepot los destrozan. La infantería prusiana cae en oleadas. Durante horas parece que los franceses podrían resistir. Pero los prusianos siguen avanzando, más regimientos, más artillería, flanquean las posiciones francesas, atraen cañones pesados. Al anochecer los franceses se retiran de nuevo. Spicheren es una victoria prusiana, pero es costosa. Los franceses lucharon bien, simplemente no pudieron resistir. El mismo día, 6 de agosto, otra batalla 110 kilómetros al sur, la batalla de Frostruillerworth. Esta es aún más importante. El mariscal Patrice de MacMahon comanda las fuerzas francesas, unos 45.000 hombres. Los prusianos, bajo el mando del príncipe heredero Federico Guillermo, tienen más del doble. MacMahon no quiere luchar allí, su posición es precaria, pero se le ordena resistir, así que resiste. Los prusianos atacan al amanecer. La artillería y el fuego de fusilería franceses detienen en seco los primeros asaltos. La caballería prusiana, los famosos húsares de la Calavera, cargan contra las líneas francesas. Es magnífico, también es un suicidio. Los fusiles Chassepot los aniquilan, caballos y hombres se amontonan frente a las posiciones francesas. Durante unas horas los franceses resisten, pero los prusianos tienen demasiados hombres, demasiados cañones.
Trabajan por los flancos, atraen artillería y reducen las posiciones francesas a escombros. A media tarde el ejército de MacMahon se desintegra, la retirada francesa se convierte en una derrota, miles son capturados, el ejército de MacMahon está destrozado, 3 batallas, 3 derrotas francesas en 6 días. Napoleón III está en el frente, nominalmente al mando del ejército del Rin, pero está enfermo, tiene cálculos en la vejiga, apenas puede montar a caballo, sufre dolores constantes bajo la influencia del opio, no toma decisiones, nadie lo hace, la estructura de mando francesa está paralizada. Los generales no saben quién está al mando, las órdenes se contradicen, las unidades marchan en círculo, el ejército francés se desmorona y la guerra apenas lleva una semana. Los prusianos no ceden, el plan de Moltke funciona a la perfección. Los 3 ejércitos convergen, obligando a los franceses a retroceder hacia la ciudad-fortaleza de Metz. Si los prusianos logran atrapar a los franceses en Metz, podrían destruir el principal ejército francés de campaña de un solo golpe. El mariscal Achille Bazaine comanda la mayor fuerza francesa, el ejército del Rin, alrededor de 175.000 hombres. Bazaine es un soldado competente, luchó en Crimea, Italia y México. Es valiente, pero también es cauto, político y desconfía de Napoleón III. Cuando el emperador finalmente cede el mando y regresa a París, Bazaine se convierte en el comandante superior. Decide replegarse a Metz, reagruparse y esperar refuerzos. Mala decisión, los prusianos son más rápidos. El 14 de agosto, los exploradores de la caballería prusiana avistan al ejército de Bazaine marchando hacia el oeste, intentando escapar antes de que la red prusiana se cerrara. Los prusianos atacan de inmediato. La batalla de Colombey-Novilly. Es un combate cuerpo a cuerpo en el que ambos bandos se enfrentan. La lucha es brutal. Los franceses resisten por los pelos, pero pierden miles de hombres. Y lo que es más importante, pierden tiempo. Para el 16 de agosto, los prusianos tenían a Bazaine parcialmente rodeada. 2 batallas más en 2 días, Vionville-Mars-la-Tour el 16 de agosto, Gravelotte-Saint-Privat el 18 de agosto. Ambas fueron un baño de sangre. En Vionville, una sola brigada de caballería prusiana, los coraceros de Brandeburgo, carga directamente contra la infantería y la artillería francesas para ganar tiempo y poder enviar refuerzos prusianos. Es una misión suicida. Los cañones franceses los destrozan. De 800 hombres, solo 100 logran regresar, pero la carga funciona. Los prusianos controlan el camino, la ruta de escape de Bazaine queda cortada. 2 días después, Gravelotte, la mayor batalla de la guerra hasta la fecha, alrededor de 250.000 hombres de ambos bandos. Los prusianos atacan posiciones francesas a lo largo de una cresta. Los franceses están atrincherados y controlan el Chassepot. Durante horas, la infantería prusiana asalta ladera arriba bajo un fuego fulminante. Las bajas son espantosas. En Saint-Privat, el cuerpo de la guardia prusiana ataca en formación de desfile, marchando a campo abierto hacia las trincheras francesas. Es una masacre. Batallones enteros son aniquilados en minutos. La guardia pierde 8.000 hombres en pocas horas, pero los prusianos no se retiran, apuntan con artillería, 200 cañones, acribillan las posiciones francesas hasta que las trincheras quedan irreconocibles. Al anochecer los franceses se retiran, no están derrotados, no están destrozados. Pero se retiran, Bazaine ordena la retirada a Metz, y ese es el final. Los prusianos rodean Metz. 175.000 soldados franceses, el núcleo del ejército francés, están atrapados en una fortaleza. No están derrotados, no están destruidos, pero están encerrados, fuera de la guerra. Bazaine permanecerá en Metz 2 meses sin hacer nada mientras Francia se derrumba a su alrededor. Aquí es donde debería terminar la guerra. El ejército principal de Francia está sitiado. Los prusianos controlan el este de Francia. París es vulnerable, pero Napoleón III realiza un último movimiento desesperado. Ordena al mariscal MacMahon, cuyo ejército fue derrotado en Worth pero aún existe, que marche hacia el norte y releve a Bazaine. Es una locura. MacMahon lo sabe. Su ejército está falto de efectivos, desmoralizado y mal abastecido, pero el emperador insiste, el gobierno insiste, así que MacMahon marcha. Los prusianos saben exactamente a dónde va. Moltke redirige 2 ejércitos enteros, el tercero y el cuarto, para interceptar a MacMahon. Avanzaron más rápido que los franceses. Cortaron la ruta de MacMahon. A finales de agosto, MacMahon se dio cuenta de que lo estaban acorralando.
Intentó cambiar de dirección y marchar de vuelta hacia París. Demasiado tarde, los prusianos ya estaban frente a él. El 30 de agosto, los prusianos alcanzan la retaguardia de MacMahon en Beaumont. Es una masacre. Los franceses, sorprendidos, se desorganizan. Miles mueren o son capturados en pocas horas. El ejército de MacMahon se desintegra, ordena la retirada a la ciudad fortaleza de Sedan, cerca de la frontera belga. Es la peor opción posible. Sedan se encuentra en un valle rodeado de colinas. El río Mosa lo atraviesa. Solo hay una buena ruta de salida. Tácticamente es una trampa mortal, pero MacMahon se ha quedado sin opciones. Sus hombres están exhaustos, hambrientos, desmoralizados. Necesita un lugar para descansar y reagruparse, así que se retira a Sedan. Los prusianos le siguen. Al anochecer del 31 de agosto, el tercer y cuarto ejércitos prusianos, con unos 240.000 hombres, se encontraban en las colinas que rodeaban Sedan. Tenían al ejército de MacMahon, con unos 120.000 hombres, completamente rodeado. MacMahon aún no se daba cuenta. Creía tener tiempo. Creía que podía escapar por la mañana. Él está equivocado. En la mañana del 1 de septiembre de 1870, los prusianos atacan. La artillería prusiana en las colinas abre fuego al amanecer. 200 cañones. Tienen un campo de tiro perfecto en el valle. Llueven proyectiles sobre las posiciones francesas. La artillería francesa intenta responder, pero disparan cuesta arriba hacia el sol. No pueden ver las baterías prusianas. Los cañones franceses quedan silenciados en una hora. MacMahon ordena una ruptura hacia el oeste, hacia Mézières. La infantería francesa avanza en columnas, intentando abrir una brecha. El fuego de los fusiles prusianos los detiene en seco. Los franceses lo intentan de nuevo, y otra vez. Cada asalto es repelido. A media mañana es evidente que la ruptura no está funcionando. Entonces MacMahon resulta herido. Un fragmento de proyectil le impacta en la cadera. Lo retiran del campo de batalla. El mando pasa al general Auguste Ducrot. Ducrot ordena inmediatamente la retirada a Sedan. Nadie avisa a las unidades que siguen atacando. El ejército francés intenta ahora avanzar y retirarse a la vez. Es un caos. Napoleón III está en Sedan. No está al mando, apenas está consciente bajo los efectos de los analgésicos, pero está allí y puede ver lo que está sucediendo. El valle es un campo de batalla. Los proyectiles prusianos caen por todas partes. Los soldados franceses se apiñan en la ciudad, hombro con hombro, sin ningún lugar a dónde ir. Se ordenan cargas de caballería, intentos desesperados por romper las líneas prusianas. Fracasan. Las cargas son magníficas, condenadas al fracaso. Coraceros con petos cabalgan directamente hacia el fuego masivo de fusilería. Caballos y hombres se desploman en montones. Por la tarde todo ha terminado. El ejército francés está atrapado, destrozado, sin municiones. 20.000 muertos o heridos. Los prusianos preparan un asalto final para asaltar la ciudad. Será una masacre. Napoleón III toma la única decisión posible. Ordena izar la bandera blanca. Cesa el fuego. A la mañana siguiente, el 2 de septiembre, Napoleón III sale de Sedan en un carruaje abierto para recibir al rey Guillermo I de Prusia. El emperador de Francia se rinde con todo su ejército, 104.000 hombres. 83.000 son hechos prisioneros. Es la mayor capitulación en la historia europea hasta ese momento. El segundo imperio francés termina en un valle en el este de Francia, rodeado de cañones prusianos. Cuando la noticia llega a París, la ciudad estalla. Cae el gobierno. Se declara la República. Napoleón III está acabado. Los prusianos lo llevan cautivo a Alemania. Finalmente será liberado y exiliado a Inglaterra, donde morirá destrozado 3 años después. Pero eso será después. Ahora mismo Francia está sin líder, el ejército ha desaparecido y los prusianos marchan sobre París. La cuestión es la siguiente: la guerra no ha terminado, Francia no se rendirá, el nuevo gobierno republicano, el gobierno de defensa nacional, promete seguir luchando, llaman a todos los hombres aptos, forman nuevos ejércitos desorganizados, mal entrenados, pero enormes. París está fortificado, el asedio comienza en septiembre. Dura 4 meses. Dentro de París la ciudad se muere de hambre. Los prusianos no asaltan las murallas, no tienen por qué hacerlo, simplemente esperan. La comida se agota, se comen los caballos, se comen las ratas, se comen los animales del zoológico. La gente quema muebles para calentarse. Los prusianos bombardean la ciudad esporádicamente, solo para recordarle a París que siguen ahí. Las fuerzas francesas en las afueras de la ciudad, el ejército del Loira, el ejército del norte, intentan romper el asedio. Atacan una y otra vez.
son derrotados en cada ocasión. Los prusianos están demasiado bien organizados, demasiado bien abastecidos. Los ejércitos franceses son valientes, están desesperados, pero no son suficientes. En enero de 1871 París se rinde, la guerra termina, Francia queda humillada, pero la verdadera humillación aún está por llegar. El 18 de enero de 1871, mientras París se moría de hambre, los príncipes alemanes se reunieron en el Salón de los Espejos de Versalles, el palacio de Luis XIV, símbolo de la gloria francesa, y proclamaron a Guillermo I como Kaiser del Imperio Alemán. Alemania nació en el espacio francés más sagrado, es un insulto calculado. Bismarck lo planeó así. El Tratado de Frankfurt se firma en mayo, Francia pierde Alsacia y la mayor parte de Lorena. Alemania se apropia de las provincias, el hierro y el carbón y de las fábricas. Francia debe pagar una indemnización de 5.000 millones de francos. Las tropas prusianas ocuparán partes de Francia hasta que se pague. Los franceses la liquidan en 3 años, más rápido de lo esperado, solo para expulsar a los prusianos. Pero el daño ya está hecho. Francia nunca olvidará esto. La pérdida de Alsacia-Lorena se convierte en una herida nacional. Todos los escolares franceses crecen mirando mapas con las provincias perdidas marcadas en negro. Piensa siempre en ello, nunca hables de ello. Ese es el lema. Francia pasará los próximos 40 años preparándose para la venganza. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, no se trata realmente de un archiduque asesinado, se trata de Sedan, se trata del Salón de los Espejos, se trata de Francia que anhela recuperar su dignidad. Y cuando la guerra finalmente termina en 1918, donde obliga Francia a Alemania a firmar la rendición, en el Salón de los Espejos de Versalles, en el mismo lugar donde se proclamó Alemania en 1871, Francia se venga. Pero ese tratado, el Tratado de Versalles, humilla tanto a Alemania que crea las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. La línea directa va de Sedan a Versalles, de las trincheras a Hitler. Una humillación lleva a otra y Europa se ahoga en sangre durante 70 años. Pero volvamos a 1870. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que Francia, la gran potencia militar, fue aplastada tan completamente en 6 semanas? No fueron los soldados. Los soldados franceses lucharon con fiereza. En Spicheren, en Gravelotte, en Sedan, resistieron y lucharon contra todo pronóstico. El fusil Chassepot era realmente mejor que el cañón de aguja prusiano, la artillería francesa era decente, la caballería francesa era valiente hasta el punto de ser suicida, los soldados no eran el problema, el sistema era el problema, Francia carecía de un mando unificado. Los generales operaban de forma independiente, a menudo con objetivos contrapuestos. No había un Estado mayor que coordinara los movimientos. La logística era un desastre. Las unidades llegaban sin suministros, sin municiones, sin órdenes. Los franceses lucharon con valentía, pero a ciegas, desorganizados, siempre un paso atrás. Prusia tenía lo contrario. El Estado Mayor prusiano era la organización militar más avanzada del mundo. Lo planeaban todo, cada horario de trenes, cada depósito de suministros, cada contingencia. Moltke no controlaba minuciosamente, les daba objetivos a sus generales y les dejaba decidir cómo alcanzarlos. Marchar divididos, luchar unidos. Esa era la doctrina, 3 ejércitos moviéndose independientemente, convergiendo en el campo de batalla en el momento oportuno. Funcionó a la perfección y los ferrocarriles. Los prusianos entendían algo que nadie más entendía todavía. En la guerra moderna, la logística lo es todo. Lleva tus tropas al campo de batalla más rápido y ganas. Prusia tenía 6 líneas ferroviarias que llegaban a la frontera francesa. Francia tenía una. Ahí está la guerra. Prusia podía concentrar 400.000 hombres en 2 semanas. Francia no podía igualarlo. Para cuando los franceses estaban listos para luchar, los prusianos ya estaban ganando. Luego está el liderazgo. Moltke era un genio, tranquilo, metódico, siempre pensando 3 movimientos por adelantado. Napoleón III era enfermo, indeciso, atrapado por su propia leyenda. Bazaine era competente pero pasivo. MacMahon era valiente pero desafortunado. Los generales franceses no eran malos, simplemente no eran lo suficientemente buenos, y en la guerra eso es lo mismo que ser malo, pero aquí está la verdadera lección. Las guerras se libran antes de disparar el primer tiro. Prusia ganó la guerra franco-prusiana en la década anterior a su inicio, construyeron los ferrocarriles, reformaron el ejército, crearon el Estado Mayor, estudiaron guerras anteriores y aprendieron. Francia no hizo nada de eso.
Francia se basó en la gloria, en el recuerdo de Napoleón Bonaparte, en la idea de que los soldados franceses eran inherentemente superiores. No lo eran, y cuando la realidad golpeó, lo hizo con fuerza. Sedan no es solo una batalla, es un símbolo. Es lo que sucede cuando dejas de innovar, cuando te crees tu propia propaganda, cuando crees que la gloria pasada garantiza el éxito futuro. Francia se creía la potencia dominante. Prusia demostró lo contrario, en 6 semanas, con una eficiencia despiadada, y las consecuencias resuenan durante generaciones. Alemania nace como un Estado unificado y militarista. Francia se convierte en una república que guarda rencor. El equilibrio de poder en Europa cambia de la noche a la mañana. Gran Bretaña observa con nerviosismo. Rusia recalcula. Austria-Hungría se siente amenazada. Las alianzas que conducirán a la Primera Guerra Mundial comienzan a formarse aquí mismo, tras el conflicto de Sedan. Bazaine finalmente rinde Metz en octubre, tras 2 meses de inactividad en la fortaleza. 175.000 hombres marchan al cautiverio. Bazaine es posteriormente juzgado por cobardía y traición. Es declarado culpable, condenado a muerte y luego exiliado. Muere en el anonimato. MacMahon sobrevive a Sedan. Se convierte en presidente de la nueva República Francesa, cargo que ocupó desde 1873 hasta 1879, pero Sedan lo atormenta el resto de su vida. Moltke se convierte en leyenda. Arquitecto de la unificación alemana, sirvió como jefe del Estado Mayor hasta 1888. Sus métodos fueron estudiados por todos los ejércitos del mundo. El Plan Schlieffen, la estrategia alemana para la Primera Guerra Mundial, se basó en los principios de Moltke: movilización rápida, cerco, batalla decisiva. Bismarck se convierte en el canciller de hierro. Unifica Alemania, equilibra las potencias europeas durante 2 décadas y se retira en 1890, pero ni siquiera él puede evitar las consecuencias a largo plazo de su obra maestra. La Alemania que crea es demasiado poderosa, demasiado militarista, demasiado ambiciosa. Altera el equilibrio y Europa jamás se recupera. En cuanto a Napoleón III, vive exiliado en Inglaterra. Muere en 1873, destrozado, olvidado. El sueño bonapartista muere con él. Francia vuelve a ser una república para siempre. El imperio ha terminado, pero el recuerdo de Sedan perdura. Se enseña en las escuelas francesas como una tragedia nacional. Se conmemora cada año. Las provincias perdidas de Alsacia-Lorena jamás se olvidan. Al estallar la Primera Guerra Mundial, los soldados franceses marcharon hacia el este con un solo objetivo: la venganza. La consiguieron a costa de 1 millón de muertos. Y aún así el ciclo no termina. La historia tiene pocas ironías más agudas que esta. Bismarck une a Alemania para fortalecerla, pero al hacerlo crea una potencia tan peligrosa que el resto de Europa no tiene más opción que unirse contra ella. El mismo éxito de 1870 siembra las semillas de 1914 y 1939. Alemania gana de forma tan rotunda que garantiza su propia destrucción futura. Ese es el legado de Sedan. Una victoria tan rotunda que se convierte en una maldición. Si esta historia te conmovió, si cambió tu perspectiva sobre la historia europea, esto es lo que necesito de ti. Dale a me gusta, deja un comentario diciéndome qué te parece, suscríbete si quieres más historias como esta, sin tonterías, sin relleno. Solo los hechos, las batallas y los imperios que surgen y caen. Estamos construyendo algo aquí, un lugar donde la historia se cuenta como debe ser, sin filtros, implacable, real. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.